Sí, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo. Un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Sí, y era un hombre firme en la fe de Cristo y había jurado defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. Ahora bien, se enseñaba a los nefitas a defenderse contra sus enemigos, aun hasta la efusión de sangre, si necesario fuese. Sí, y también se les enseñaba a nunca provocar a nadie, sí, y a nunca levantar la espada, salvo que fuese contrario un enemigo y que fuese para defender sus vidas. Y esta era su fe, que si lo hacían, Dios los prosperaría en la tierra, o en otras palabras, si eran fieles en guardar los mandamientos de Dios, Él os prosperaría en la tierra. Si los amonestaría a huir o a prepararse para la guerra, según el peligro en que se vieron. Y también que Dios les manifestaría a dónde deberían ir para defenderse de sus enemigos. Y haciendo esto, el Señor los liberaría. Y esta era la fe de Moroni. Y su corazón se gloriaba en ello, no en la efusión de sangre, sino en hacer bien, en preservar a su pueblo, sí, en obedecer los mandamientos de Dios, sí, y en resistir la iniquidad. Sí, en verdad os digo que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sucedido para siempre. Si el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. He aquí, era un hombre semejante a Amon, y el hijo de Mosea. Sí, y como los otros hijos de Mosea. Sí, y también como Alma y sus hijos, porque todos ellos eran hombres de Dios. Y he aquí, Elamán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo que Moroni, porque predicaban la palabra de Dios y bautizaban para arrepentimiento a cuantos querían oír sus palabras. Y así fue que salieron y los del pueblo se humillaron a causa de las palabras de ellos, al grado de que fueron altamente favorecidos del Señor. Y así se vieron libres de guerras y contenciones entre ellos, sí, por el espacio de 4 años. Mas, como he dicho, a fines del año 19, sí, a pesar de la paz que había entre ellos, se vieron obligados contra su voluntad a contender con sus hermanos los lamanitas. Sí, y en resumen, no obstante su mucha renuncia, sus guerras con los lamanitas no cesaron durante muchos años. Él expresaba tener que tomar las armas en contra de los lamanitas, porque no se deleitaban en la efusión de sangre. Sí, y no solo eso, sino que los afligiera
ser ellos el medio por el cual tantos de sus hermanos serían enviados de este mundo a un mundo eterno, sin estar preparados para presentarse ante su Dios. Sin embargo, no podían permitirse entregar sus vidas para que sus esposas e hijos fueran masacrados por la bárbara crueldad de aquellos que en un tiempo fueron sus hermanos. Si se habían separado de su iglesia y se habían ido de entre ellos y salido para destruirlos, uniéndose a los lamanitas. Si no podían soportar que sus hermanos se regocijaron en la sangre de los nefitas, mientras hubiese quien guardara los mandamientos de Dios, pues la promesa del Señor era que si guardaban sus mandamientos, prosperarían en la tierra. Ahora, capítulo 49. Los invasores lamanitas no pueden tomar las ciudades fortificadas de Amonía y Noé. Amalequía maldice a Dios y jura beber la sangre de Moroni. Helaman y sus hermanos continúan fortaleciendo a la iglesia. Aproximadamente 72 años antes de Cristo. Y sucedió que en el 11º mes del año 19, el día 10 del mes, se vio que los ejércitos de los lamanitas se acercaban hacia la tierra de Amonía. Y aquí la ciudad había sido reconstruida y Moroni había colocado un ejército cerca de los límites de la ciudad y habían levantado un parapito de tierra para defenderse de las flechas y piedras de los lamanitas, pues aquí luchaban con piedras y con flechas. Y aquí dije que la ciudad de Amonía había sido reconstruida. Os digo que sí fue reconstruida en parte, y porque los lamanitas la habían destruido una vez a causa de la iniquidad del pueblo, pensaron que nuevamente les sería presa fácil.